científicos, de sacerdotes, como ya nos explicó el hermano, astrónomos, adinerados y bien educados. Ellos vienen y, como nos decía Gabriel, vienen a traernos una enseñanza valiosa que nosotros no podemos dejar de lado, ¿verdad? Y esta lección o esta enseñanza es que ellos son buscadores de la verdad, porque hemos venido, porque queremos, hemos venido, si vienen de lejos, vienen buscando dónde está, con ese tipo de preguntas, ¿verdad? Estos hombres de Oriente venían preguntando, ¿dónde está? Queremos verlo, hemos venido, ¿verdad? Porque buscar la verdad no es un trabajo de medio tiempo, hermanos. Esto toma todo el tiempo que nosotros tengamos, y tampoco la búsqueda de la verdad no es un poquito de esfuerzo que yo haga, es un esfuerzo fuerte que tengo que hacer. Los sabios de Oriente estaban dispuestos a ir hasta donde tuvieran que ir para encontrar la verdad. Viajaron muchas millas desde el lejano Oriente, como lo vimos, hasta encontrar a Jesús. El costo fue alto. Se dispusieron para hacer un viaje de 4 o 5 meses, no sabemos cuánto, ¿verdad? Pero a través de un montón de cosas que ellos pasaron, de un desierto, ¿verdad? Solamente para encontrar a Jesús, solamente para eso. Ellos estaban verdaderamente dispuestos. Ellos estaban verdaderamente dispuestos a hacer lo necesario, a pagar lo que sea, a hacer lo que ellos tuvieran que hacer para encontrar a Jesús, para adorarlo, porque es lo que dice el texto. Estaban dispuestos a renunciar de su comodidad, en sus hogares, por un largo y difícil viaje, porque tenían un motivo correcto: la búsqueda de Jesús. Dios ama a aquellos que sacan ese tiempo para encontrar la verdad, para encontrarse con Jesús. Dios ama a esos buscadores. Y quiero terminar, para que vea el pastor terminando, diciéndoles este texto. Si usted quiere, apúntelo; si usted quiere, guárdelo ahí. Deuteronomio 4:29, que dice así: pero si estando allí buscas al Señor tu Dios, lo hallarás siempre, y cuando lo busques con todo tu corazón y con toda tu alma. El que busca, como dicen aquí los abuelitos, encuentra, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos esta actitud de esos sabios de Oriente, de búsqueda, de encontrar la verdad, usted se va a encontrar con Jesús y no va a ser defraudado. Muy buenos días. La obediencia de estos hombres de Oriente, obediencia que camina. El gran cuadro de Dios hoy nos presenta por fin a estos hombres de Oriente bajo el título Obediencia que camina. Obediencia que camina. Ya hemos visto y hemos hecho un gran recorrido. Tuvimos una excelente, el domingo pasado tuvimos un recorrido que nos hizo la amada hermana Rebequita, y fue de mucha bendición. Así es que ya hemos compartido y hemos conversado, y este cuadro de Dios que usted tiene aquí en el centro del salón nos va a hablar en esta hora de esto, que son estos hombres sabios, estos hombres que dice la escritura en Mateo que son magos, los de Oriente. Entonces, en Mateo capítulo 2 y verso 2, vamos a Mateo capítulo 2, verso 2. Es importante, hermanos, echar un vistazo de cerca de la historia en sí y sus detalles. Y comenzamos este relato en el capítulo 2 de Mateo, porque cuando dice que después de nacer Jesús en Belén de Judea, en el tiempo del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Qué interesante, hermanos. Estos sabios estaban en el este y vieron la estrella en el oeste. Qué impresionante también poder ver, y me pregunto, cómo asociaron en aquella estrella con un rey y cómo la identificaron con Israel. Todo lo que sé al respecto es que en aquella región del este la gente tenía una profecía dada por un anciano, por el anciano Balán, referente a la nación de Israel, y que se registra en los libros de Números, ¿verdad?
Ve que importante, hermanos, cómo Dios nunca se le ha salido nada. Y nosotros en esta mañana nos disponemos en nuestro corazón salir con un aprendizaje. Obediencia que camina. La obediencia que camina hace que lo eterno se junte con lo temporal. Que lo eterno venga y lo temporal recobre y tome vida. En este verso de Mateo capítulo 2 y verso 2 habla con respecto a que vinieron ellos buscando y que ellos venían de esta parte del oriente y a mí me llamó poderosamente la atención mientras hacía el estudio de esto, cómo estas personas estaban en el este pero vieron la estrella en el oeste y también cómo la siguieron, cómo se dieron cuenta de que se trataba de un rey. Bueno, esto es lo que vamos a descubrir, porque aquí es donde nosotros empezamos a descubrir también la mente de Dios, el corazón de Dios, para revelar en medio de este tiempo todo lo que nosotros somos y hacemos, para revelarnos a nosotros a través de este gran cuadro, cómo de verdad Él está interesado en usted. Porque Él quiere que nosotros entendamos. Hermanos, vea, si hay algo que queda claro es que Dios siempre ha querido que usted y yo entendamos cómo es Él, quién es Él y hacia dónde va. Dios siempre ha querido manifestarse. Y este gran cuadro hace que nosotros hoy no nos quede ninguna sombra de duda. He dicho en repetidas ocasiones que muchas veces ustedes y yo hemos oído algunas cosas sobre el asunto del portal, sobre el asunto del nacimiento, que han sido cosas que no son, que no están escritas, que no es la realidad. Sin embargo, en este gran cuadro, a nosotros, si lo sabemos usar, Dios nos habla a través de esto. ¿Por qué, hermanos? Porque bueno, ahí está el ángel, y ahí está José, ahí está María, ahí están estos hombres de Oriente, ahí está la vaca y el buey, el burro y el buey. Ahí está, diría Nati, las gallinitas, el patito. No, ahí está, hermanos, todo un cuadro. Hay una profecía en medio de todo esto, que es lo que el próximo domingo vamos a cerrar este tema con respecto a la profecía y aquellos hombres que esperaron la profecía de Dios. Ahora, note esto, hermanos, y esta profecía de esto se sabía y aparece en Números capítulo 24, en el verso 7, las señales proféticas con respecto a esto. La señal profética implica entonces, y aquí lo tengo, ok, pero 24:17 dice lo siguiente. Vean qué tremendo, en Números 24:17 decía esta profecía lo siguiente: lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará en Israel que aplastará frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. Es impresionante y observemos que la profecía dice que una estrella saldrá de Jacob, es decir, de la nación de Israel, en la que también se levantará un cetro. La estrella y el cetro van juntos, hermanos. Ok, muy bien. Observemos entonces que esta profecía y que esta estrella, porque la estrella y el cetro van juntos. Yo no sé si usted había leído esta profecía que aparece ahí, hermanos. Dice que lo veo, pero no ahora, lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel y aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. Es muy impresionante ver otra vez, hermanos, porque el punto aquí es cómo Dios quiere manifestarse a nosotros, cómo Dios busca oportunidad para mostrarnos y para decirnos: te amo, para decirnos hay que ir por aquí, para mostrarnos. Por eso, hermanos, es importante el estudio de la palabra. Por eso el estudio de las escrituras es vital. Usted, si quiere ser un creyente, un cristiano que camine a la altura de la calidad, del prestigio de ser llamado hijo de Dios, usted y yo debemos ser estudiosos de la palabra. Debemos ser personas que entendamos, que comprendamos, porque la escritura siempre tiene un fin. Y el fin es revelar al Hijo, revelar al Padre, revelar la voluntad de Dios, pero está ahí en la escritura. Entonces, la verdad no se encuentra solamente por casualidades. No, la verdad se encuentra de rodillas y está en el cielo y viene y baja a la tierra a través de la escritura.
Qué importante es entender la palabra, hermanos. Qué interesante es ver, porque, por ejemplo, yo no sé, como yo les pregunto, ¿usted había visto este texto? Bueno, es un texto que a nosotros no nos tiene que dejar duda de que Dios tenía bajo control hasta que estos hombres de Oriente vinieran. Ya había una profecía mucho antes, muchísimo antes. Entonces, a Dios no lo toma nada por sorpresa. Y si usted quiere tomar esto para usted en esta mañana, hábleselo a su corazón. Lo que usted está viviendo, lo que usted está pasando no es una sorpresa para Dios, es parte del plan, es parte del propósito que Dios tiene para usted. Ahora, es interesante también porque esa estrella y el cetro van juntos y este es el único lugar en que son mencionados juntos en las profecías del Antiguo Testamento. Y así fue que estos sabios de Oriente, que estos magos de Oriente, como tenían una profecía, vinieron desde el misterioso Oriente buscando a un rey. Ahora, hay algo interesante con esto, hermanos, que es digno de poder recapitular y de poder conversar. Habla con respecto a eso. Los sabios siguieron la luz, pero ellos vieron la estrella en el Oriente y supieron que era la estrella del gran rey. Eso es lo que dice el verso 2. Vamos a Mateo 2:2. ¿Por qué sabemos nosotros que ellos cuando vieron esto lo adjudican? Porque vienen en el verso 2 y preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Por qué hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo? Hermanos, esto es impresionante. Esto es como el título que tenemos en esta mañana para esta compartir, para este sermón, para esta prédica: obediencia que camina. Eso es caminar por obediencia. Cuando yo puedo interpretar, cuando yo puedo ver a la luz de una palabra algo que no es en ese momento, imagínense, para ellos no era algo tan concreto, es un asunto de obediencia. Es un asunto de una obediencia que camina. Ellos dijeron, no, esa es la estrella de Oriente, según esa profecía que nosotros conocemos, que se nos había dicho, nosotros creemos que ha de nacer un rey y este rey está por este lado y vamos a seguir la estrella. Esa es la obediencia que camina. Ellos no tenían todos los datos, hermanos. Ellos no tenían todas las cosas claras. Ellos no estaban hablando de que, ok, sí, vaya a Avenida 9, calle 11 y ahí está el centro de enseñanza y discipulado. No, no, no. Ellos estaban solamente creyendo, confiando, y ellos estaban hablando y estaban haciendo un acto que es el que a nosotros nos tiene que llamar la atención y el que tiene que ponernos en la perspectiva de lo que realmente Dios quiere que usted y yo hagamos. Caminar por fe, obediencia que camina. Y tiene que decírselo usted, y hermano, usted es una persona que vive sobre ese patrón, sobre ese principio, obediencia que camina. Obediencia que camina es obediencia. Eso sí es obediencia, es una obediencia caminando, es una obediencia que da pasos. Por eso en el llamado al altar, en el llamado que muchas veces hacemos en medio de la predicación, en medio de todo esto, por eso la alabanza y la adoración, hermanos, conlleva esto, son pasos de fe. Cantamos, levantamos las manos, proclamamos el nombre del Señor, danzamos, ayunamos, nos congregamos, estudiamos la Biblia, son aspectos de obediencia, obediencia que camina. Por eso es que cuando nosotros estamos en medio de todas las situaciones de la vida, necesitamos seguir caminando. Obediencia que camina, por eso cantamos, por eso levantamos la mano, no levantamos las manos porque el que está dirigiendo en la alabanza nos dice levanten la mano. No, es una obediencia, es sacrificio. Es decir, cuando yo levanto mis manos estoy diciendo traigo sacrificio de alabanza, estoy obedeciendo, levanto mis manos en señal de rendición. Cuando yo estudio la palabra estoy diciendo yo entiendo que mi principio y estoy entendiendo que mi manual es la Biblia y que Él es la que me lleva a toda la verdad. Cuando yo hago lo que la Biblia me dice, estoy caminando en una obediencia que camina, hermanos. Por eso es importante hacer lo que Dios dice que hagamos a través de la palabra. No dejen de congregarse, no dejen de adorar, no dejen de orar, no dejen de predicar la palabra, no dejen de evangelizar, no dejen de andar en camino de santidad, no dejen de hacer las cosas que la Escritura a nosotros dice. Pero ellos vinieron hasta ahí y observamos nosotros esto. Ahora, es tremendo porque los sabios llegaron a un lugar equivocado. ¿Verdad? La estrella iba adelante de ellos, guiando su camino, y ellos se regocijaron grandemente cuando la lumbrera finalmente les condujo hasta la presencia del Señor. Y eso es lo que nosotros vemos después en los versos
9 y 10, pero vamos después viendo que esta luz es una luz que estaba ahí. De igual manera, nadie puede llegar al Señor, hermanos, y este es el principio. Nadie puede llegar al Señor sin seguir su lumbrera. El salmista dijo en Salmo 119, 105, los que anotan, que me gusta que anoten, Salmo 119, 105, otra vez, Salmo 119, 105, es un texto impresionante, porque de igual manera, como nosotros no podemos llegar al Señor sin seguir la lumbrera, sin seguir la luz, estos sabios siguieron la luz, ellos vieron la estrella y siguieron la estrella, caminaron en fe. Nosotros necesitamos seguir la luz, seguir la lumbrera. Y el salmista dice en ese Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aleluya. Solamente, hermanos, la luz de la palabra de Dios puede guiarnos a la luz del mundo. Esa luz que brilla en el cielo es la que nos guiará al lugar, ¿verdad? Muy bien, Macha. Cántela, Ani. Cántela, María José. Al lugar donde ha nacido el Salvador. Hoy estaba escuchando cuando ministraba Rebeca y el Chino ese canto precioso. Vayamos y adoremos, postrémonos delante del Señor. Amén. Churup, churup, chup, chup. Churup, churup, chup, chup, churup. Es que hoy también se lo oí cantar y me encantó ver que este relato es un relato vívido que nosotros tenemos que expresar. Ahora, es tremendo porque Mateo usa esta palabra, hermanos, y la palabra usada para estrella por Mateo podría significar cualquier resplandor brillante o luz celestial en el cielo. Cuando Mateo está hablando con respecto a esto, lo que está diciendo específicamente es que puede significar un resplandor brillante o una luz celestial en el cielo. Y para Mateo significaba esto. Ahora, hermanos, los sabios llegaron a un lugar donde no estaban. Vean que, y me devuelvo un poquito, porque recuerden que ellos cuando llegaron donde estaba el rey Herodes. Ellos llegaron y naturalmente llegaron al palacio, porque dijeron, de si es un rey, ¿verdad? Vea, por eso les digo, ellos no sabían todo. Como es un rey, vamos a ir a buscar al rey. De si alguien viene aquí a Costa Rica buscando al presidente, ¿dónde lo busca? No, anda en la playa. No, mentira. Pero normalmente es eso. Van y lo buscan a la casa presidencial. Porque es lo normal. Sin embargo, es porque ellos no lo conocían todo. Entonces estos sabios llegaron al lugar equivocado. La luz les guió fuera del oriente, pero no les guió al palacio de Herodes. Ellos pudieron haber pensado que ya Jesús era un rey. Entonces estaría en el palacio real, el lugar equivocado, porque ahí no era donde iba a estar Jesús. Ahora, solamente cuando continuaron siguiendo la estrella, pudieron encontrar al Señor. Esto enseña que debe haber perseverancia en la búsqueda de iluminación espiritual a través de la palabra. Hermanos, esto a nosotros nos tiene que enseñar que muchas veces usted no tiene todos los datos, pero la Biblia como lumbrera nos va a enseñar hacia dónde dirigirnos. Usted puede tener criterios, conceptos, percepciones, pero la Biblia sí nos va a llevar al lugar donde ha nacido el Salvador. Amén. Ahora, la mirada casual en las escrituras puede hacer que algunos lleguen a la religión equivocada, hermanos. Y ese es el gran problema a veces dentro del cristianismo. A veces la gente toma un texto fuera de contexto, hace un pretexto y llega a una religión equivocada. Hoy hay muchas cosas erróneas, hoy hay muchas cosas equivocadas y nosotros tenemos que ser firmes en la palabra y poder decir, no, hacia dónde vamos dirigiéndonos, hacia dónde nos vamos a dirigir. La obediencia que camina es una obediencia que camina a través de la palabra. La obediencia que camina es la obediencia que está trazada sobre el norte que la Biblia, la palabra de Dios traza. Por eso tenemos que ser muy buenos estudiantes de la palabra. Gente que estudiemos las escrituras. Amén. Ahora, solamente el estudio diligente de la luz escritural puede garantizar que se está en el camino correcto. Amén. Acompáñenme a Juan capítulo 5, verso 39 para darle una firmeza a esa declaración que estoy
estoy diciendo, y vuelvo a decirle, solamente el estudio diligente de la luz escritural puede garantizar que está en el camino correcto. Y Juan en el capítulo 5 y en el verso 39 dice lo siguiente, la escritura: ustedes escudriñan las escrituras, les decía Jesús, ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. ¿Cómo? Son ellas las que dan testimonio de mí. Hermanos, usted me permitiría que repitamos esta última parte, por favor, al contar 3, yo se lo digo y usted lo repite. 1, 2, 3. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Otra vez. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Hermanos, este es lo que la escritura. Ahora, entonces podemos imaginarnos los sabios convergiendo en medio de esta ciudad, y al estar familiarizados con la astrología, los sabios habrían visto la estrella en el este cuando una anomalía, y probablemente buscaron en las escrituras judías algún indicio de lo que podría ser. Hermanos, es interesante la palabra usada por estrella, por Mateo, por eso, porque significaría un resplandor de luz, una luz resplandeciente, algo que va a estar brillando. Ustedes han visto las noticias, ¿verdad? ¿Han escuchado las noticias sobre el asunto de la estrella que vamos a poder ver este año? ¿Después de cuántos años? Después de 800 años vuelve a aparecer. Y no es, Dios no tiene casualidades. Aparecerá el 21 de diciembre. Va a aparecer y podrá ser visto de este lado del mundo, más que del otro lado. Pero esa estrella se va a ver. La estrella del oriente. A mí sí me impresiona, le voy a decir por qué. Porque yo sé que Jesús viene. Y los eventos a nosotros nos siguen describiendo la proximidad. De todas formas, ya estamos 2021 años casi más cerca de la venida de Jesús. Amén. Aleluya. Ahora, hermanos, es interesante porque cuando Mateo usa esta palabra, algunos han sugerido que esto fue un cometa, una supernova de algún tipo, una alineación de planetas, o mejor, alguna manifestación sobrenatural del Shekinah, de la gloria de Dios, que condujo a los israelitas a través del desierto bajo Moisés, ¿se acuerdan? Entonces, movidos por la estrella, estos hombres de Oriente lo ven como un cumplimiento de la profecía judía sobre un rey venidero. Han venido a rendirle homenaje, alabarlo, alabanza y adoración le vienen a brindar. Y obviamente, hermanos, esto se apoderó del corazón del rey Herodes con emoción, con furia y con paranoia. Este rey es un rey malo, hermanos. Este rey, sí, ya lo vimos, ¿verdad? En la primera parte. ¿Qué rey más malo es ese hombre? Este hombre tuvo la capacidad de decirle a todos los súbditos. Él se enfermó de una enfermedad muy grave, y entonces dijo: todos los que están prisioneros, vean qué tremendo, todos los que están prisioneros, cuando yo me voy a morir ya, apenas yo me muera, maten a todos, porque este pueblo va a llorar. Si no por mí, llorarán por todos los muertos que voy a dejar, con tal de que el mundo llorara por él. Era un hombre, hermanos, de verdad, con un corazón endemoniado. El diablo es puerco. Ahora, vean qué tremendo, porque el rey Herodes, cuando ellos llegan, él escucha esto, ¿verdad? Él escucha. Cuando él lo oyó, el rey Herodes, se turbó toda Jerusalén con él. Hermanos, toda Jerusalén se turbó con él por lo malo que este hombre era, ¿verdad? Se turbó toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes, a los escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará mi pueblo Israel. El hecho, hermanos, de que vinieran buscando a un rey fue lo que perturbó al rey Herodes. Esto causó, hermanos, perturbación en la ciudad de Jerusalén, y el anciano rey Herodes, que leemos en el versículo 3, vean ahí, 2:3, cuando 2:3 de Mateo,
2:3 de Mateo, cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Herodes no solo se molestó, sino que el texto dice, y toda Jerusalén con él. La gente de Jerusalén, hermanos, conocía bien el temperamento de Herodes y sabían que si creía que un rey rival estaba en algún lugar de su región gobernante, pronto habría derramamiento de sangre, tal vez varias muertes. La ansiedad del público aumentaba dramáticamente cada vez que aumentaba la presión arterial de Herodes, y temían su reacción ante esta noticia, hermanos. Y porque este hombre era un hombre muy malo. Entonces, él escucha la noticia y sobre esto, sobre ese rey recién nacido, de parte de los hombres sabios, Herodes decide consultar a los expertos, a los jefes de los sacerdotes, a los escribas judíos que conocían las profecías. Aquí hay una enseñanza, aunque a veces nosotros, hermano, ¿por qué consultan a aquellos? Porque estos hombres conocían la palabra, pero aquí tenemos nosotros que aprender. No solo conocer la palabra es lo que a nosotros nos puede dar un gran beneficio, es vivirla. Ellos la conocían, mas no la vivieron. Ellos sabían dónde había de nacer, mas ellos no fueron a visitar al rey nacido. Y a veces nos pasa, nos volvemos gente religiosa, y en la religiosidad conocemos la palabra, conocemos lo que dice la Biblia, conocemos el texto, lo recitamos, pero no lo vivimos. No somos gente que caminamos, obediencia que camina. No es gente que caminamos la palabra, la sabemos, pero no la caminamos. Y aquí es donde la exhortación tiene que estar clara en nuestro corazón. Nosotros necesitamos caminar la palabra, no solo conocerla, no solo entender algunas cosas, sino vivirlas. Hay 3 reacciones diferentes que resumen a la mayoría de la gente hasta el día de hoy, que es hostilidad, indiferencia y apatía, o adoración genuina. Estas son 3 características, hermanos, las reacciones diferentes que se resumen a la mayoría de la gente hasta el día de hoy. Y usted y yo podemos caer en esta categoría, en cualquiera de estas, o ser personas de hostilidad, de indiferencia y apatía, y adoración, o ser adoradores genuinos en espíritu y en verdad. Usted tiene que colocarse en uno de estos. La obediencia que camina implica entonces que yo voy a tomar también una decisión. Creo que es justo decir entonces, hermanos, que estas 3 reacciones diferentes resumen a la mayoría de las reacciones de la gente que estaba alrededor de Jesús hasta el día de hoy, hermanos. Así es: hostilidad, indiferencia, apatía, adoración genuina. Resulta que estos hombres, los sabios de Oriente, es interesante, importantísimo. Opa, no me pasó. Ok. Los sabios adoraron al Señor. Hermanos, los sabios adoraron al Señor, no simplemente tuvieron curiosidad de verlo. No, no fue eso, no fue la curiosidad. No, los sabios adoraron al Señor, no simplemente tuvieron curiosidad de ver al rey, sino que sometieron humildemente a su señorío, se sometieron humildemente a su señorío y le ofrecieron adoración. Vean el verso 11, en el verso 9 al verso 11 de capítulo 2 de Mateo. Los que estamos ahí con la Biblia abierta, por favor. Después de escuchar al rey, los sabios se fueron. Ahora sí, vea la luz, vea la estrella, vea la luz que les vuelve a alumbrar. La estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba un niño. Vean, hermanos, como la palabra, como la luz de Dios nos lleva al lugar correcto, al lugar exacto, a la hora exacta. Usted y yo estamos viviendo momentos que estamos en el momento exacto, en el lugar exacto y la hora exacta. No, usted, hermanos, no dude, hermanos, no dudemos en muchas áreas de nuestra vida. Hay cosas que usted y yo no entendemos, hay cosas que usted y yo no logramos ver todo en totalidad, pero muchas cosas de la vida y la mayoría de cosas, si usted está siendo una persona que cree en el Señor, si usted está leyendo las escrituras, si usted está aprendiendo de la palabra, usted tiene que saber que entonces Dios lo va a guiar, hermano. Porque si a mí la escritura me dice que yo debo de orar, y que yo debo buscar la voluntad de Dios, y que yo debo de ser obediente a las escrituras, y yo empiezo a trabajar sobre esas áreas, téngalo por seguro que esa luz me va a llevar donde Dios quiere. Por supuesto, usted puede ser un cristiano que no lee las escrituras, que no aprende la palabra, que no quiere obedecerla, y usted irá a cualquier lado.
llegará a cualquier momento, a cualquier lado, a cualquier lugar. Religiones extrañas, falsas, que no son el corazón de Dios. Pero si usted lo hace con obediencia y usted lee la escritura, no se pierde, hermanos. ¿Por qué cree usted que dice la Biblia? Por ejemplo, mayor es dar que recibir. Mejor es servir que ser servido. Practiquémoslo. Creo que ustedes lo practican y verá que es diferente. Orad, pidan dirección a Dios. Sí, tal vez no todo sale como usted dice, pero Dios le va a llevar ahí a puerto seguro. Amén. Esa es la gran enseñanza que con estos hombres nosotros podemos ver, porque ellos vinieron y se postraron. Los sabios adoran al Señor, no simplemente tuvieron curiosidad, hermanos, de ver al rey. No, ellos se sometieron humildemente a su señorío, le ofrecieron adoración. Y los sabios son aquellos que después de haber encontrado al Señor deciden ofrecerle una vida de servicio y de adoración. Hermanos, ellos tomaron una decisión como usted y yo tenemos que tomar una decisión. ¿Por qué usted fue encontrado por Jesús? Yo fui encontrado por Jesús. Ahora, ¿qué debo hacer cuando soy encontrado por Jesús? Debo postrarme, debo adorarle, debo tomar la decisión de servirle y de amarle, porque qué privilegio es servir al Señor. ¡Ja! Qué privilegio es servir al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios. Qué privilegio, hermano. Y nosotros servimos a Dios porque somos parte de su ejército, un ejército de rodillas, porque nosotros somos parte de su grey, porque somos ovejas de su prado. Le servimos al Señor cuando andamos en la dignidad, cuando humillamos nuestro corazón delante de Él. Servimos al Señor cuando adoramos y las personas que están afuera en el mundo pueden ver un testimonio de que de verdad somos gente diferente. Eso es servicio, eso es adoración. Aleluya. Por allá brincaron. Era estratégico. Ok. Vean lo siguiente, hermanos. Otra parte de una señal de las señales proféticas. Las señales proféticas siguen apareciendo. Y aquí está en Isaías, y me gustaría que usted lo vea ahí. Bueno, ahí está el texto. Isaías 66. Otra de las señales proféticas. Yo no sé si usted había leído este texto con respecto a eso. Casi siempre leemos otros muchos, pero no sé si este. Pero Isaías en su libro, en 66, dice así: una multitud de camellos te cubrirá, camellos jóvenes de Madián y del Efa. Todos ellos vendrán de Sabá, traerán oro e incienso y traerán buenas nuevas de las alabanzas del Señor. Es impresionante la profecía bíblica. Es impresionante la palabra profética. Estaba profetizado por Isaías, posiblemente 450 años antes. Es que no estamos hablando de que seguro mañana el dólar amanece más caro. Eso es más fácil. No, 450 años. 450 años. 450 años posiblemente antes de que esto aconteciera. Y noten, hermanos, finalmente yo quiero decir que resulta interesante estudiar los hechos que están relacionados con su segunda venida. ¿Por qué, hermanos? Porque tal como nos relata el profeta Isaías, que dice la multitud de los camellos que cubrirá, los camellos jóvenes de Madián y de Efa, hermanos, ¿cuáles de aquellos valiosos regalos que traían estos hombres son obvios para la segunda venida y que tienen que ver con la segunda venida? Por eso el gran cuadro de Dios a nosotros no nos deja salirnos, hermanos. El cuadro de Dios es de revelación para usted y para mí, para que entendamos que realmente Navidad es eso, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, que Él está hablando y nos ha hablado de muchas maneras para que entendamos y no nos salgamos del camino. Pero usted y yo estamos llamados a obedecer la palabra y estudiar las escrituras. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermanos, ¿cuál de aquellos valiosos regalos? Ellos iban a traer oro e incienso y traerían buenas nuevas de las alabanzas al Señor. Ahora, la mirra es a que en aquel día no le traerían mirra. ¿Por qué, hermanos? Porque esta nos recuerda su muerte. Ahora, cuando Él venga por segunda vez a esta tierra, no veremos ningún detalle que nos hable de su muerte. Al observar la última escena de su nacimiento en el versículo 11 de este capítulo 2, véanlo ahí, verso 11, 2:11, estamos ahí. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose ante él, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron el oro, el incienso y la mirra. Aleluya. Hermanos,
en este capítulo, en el verso 11, el capítulo 2 que hoy consideramos, cuando los magos adoraron a Jesús y le presentaron sus regalos. Ahora, recordemos esta parte de los regalos. Recuerde esa parte profética, hermanos. No nos olvidemos, todo estaba profetizado. Regalos. El oro nos recuerda su nacimiento porque él nació siendo rey. Entonces, vean que en los regalos que estos hombres traen, que está profetizado, no es un regalo cualquiera. Eso es importante cuando usted regale guiado también, hermanos, por el Señor. La guianza más próxima que yo he encontrado para regalar algo es mejor preguntar a la gente, ¿qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Verdad? Porque a veces somos mejor, es más asertivo eso. Que usted regale algo que nunca más se lo van a poner. Porque en tiempos de crisis es necesario mejor regalar asertivamente. Ahora, si usted quiere algo, no se preocupen, lo que sea está bien, yo siempre necesito de todo y más, aunque tengo de todo y más. Gracias, Señor. Una actitud de gratitud. El oro nos recuerda su nacimiento porque él nació siendo rey. Ahora, qué tremendo, porque el incienso nos señala la fragancia de su vida. Y la mirra nos habla de su muerte. Ahora, este es el significado de aquellos regalos que le fueron ofrecidos en su primera venida en esta tierra. Pero la segunda venida no se le entregará mirra. La próxima vez que él venga no será para morir sobre una cruz por los pecados del mundo. Él llegará como Rey de Reyes y Señor de los señores. Aleluya. Nosotros necesitamos ver esto, hermanos. Los sabios van a hacer algo, y aquí está la parte de la aplicación práctica en el paralelo de la vida cristiana para nosotros, hermanos. Imagínense la sorpresa que María debió haber sentido al ver estos dignatarios. Imagínense a María viendo entrar a toda esa, posiblemente una gran comitiva con muchos camellos, con muchas cosas, hermanos. Esta gente habían viajado por mucho tiempo. Otra de las cosas es que no fue que llegó sencillamente, no, llegó y estuvieron ahí y era una gran multitud. Y los presentes, ¿por qué sabemos que no fue exactamente cuando nació Jesús? Ve, es leer las escrituras. Alguien me decía, no, porque es que la estrella se posó donde estaba el niño. Pero si usted cree que María y José, si hubieran recibido ese poco de oro que esta gente le dieron, hubieran ofrecido solo una tórtola a los 8 días la circuncisión, no, ¿verdad? Hubieran ofrecido un becerro. Estos regalos, y vean cómo Dios compone todo, hermanos, por lectura de la escritura y en la investigación que usted pudiera hacer, y yo también que he hecho, estos regalos sirvieron a José y a María para el gran viaje preparado por el Señor para ir a Egipto, porque Egipto era muy caro, pero esos regalos que le trajeron estos hombres de Oriente fueron los que sirvieron como la bendición que le trajeron, la provisión de Dios para que ellos fueran hasta Egipto, para que se cumpliera la profecía: de Egipto llamé a mi hijo. Hermanos, es espectacular ver el cuadro de Dios. Es algo que a nosotros nos tiene que llenar de gozo, de júbilo, de adoración, de alabanza, entender cómo Dios, el cuadro de Dios no se le ha perdido. Aún en el nacimiento del hijo, la muerte es anunciada. De Belén hasta el Gólgota, de Belén hasta la eternidad, hermanos. Aleluya. Esto es nuestro Dios, que no le toma nada por sorpresa. Ahora, note que los sabios recuerdan que les habían dicho: venga y me dicen para ir yo a adorarlo. Otra de las grandes mentiras. Y son las mentiras que a veces el mundo dice. Y son las mentiras que a veces se meten en iglesia. ¿Se acuerdan qué fue lo que les dijo? Vea, vayan y busquen al niño. Y cuando ustedes lo encuentren, vengan y me avisen para también yo ir a adorarlo. Ustedes sabían que este hombre no iba a hacerlo, ¿verdad que no? Hermanos, otra vez, ¿verdad que este hombre, ¿cómo se llama? Herodes, ¿verdad que Herodes no tenía esa intención? Se puede ver claro que no tenía la intención de ir a adorarlo. Y dijeron: vaya y me dicen, y vénganse, y se devuelven y me dicen para ir a adorarlo. Esa mentira. Pero esa no es una mentira del mundo. Esa es una mentira también que se ha metido muchas veces en la iglesia, en algunos creyentes que tienen que arrepentirse y volver a Dios. Porque cuando estamos en necesidad, cuando hay circunstancia adversa, le oramos al Señor, le pedimos al Señor y le ofrecemos al Señor el oro y el moro
y no le damos nada. Señor, si usted me da eso, de verdad que yo sí quiere que de verdad que sí. Señor, si usted me repara esa sierva, dice el Señor, ¿sierva con S o con C? Yo de verdad que sí, mire que Señor, usted me va a ver de rodillas todos los días orando. Señor, si usted me da ese trabajo, le prometo que tengo tanto trabajo que ya no vengo ni a la iglesia. Hermanos, mentiras que se meten. Es mentira que querían adorarle. Es mentira, y hay muchas cosas que nosotros tenemos que recapitular y tomar en cuenta y en consideración. Cuando le pidamos a Dios, hermanos, es mejor estar listos a cumplirle, porque Dios no dice a lo malo bueno, ni a lo bueno le llama mal. Estos sabios, vean qué tremendo, hermanos, porque los sabios buscaron persistentemente, pero los sabios regresaron por otro camino. Ellos tomaron la advertencia del Señor en serio y no regresaron por el mismo camino. Ve el verso 12, 2:12. Pero como en sueños, note, como en sueños se les advirtió que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Eso es tomar, esto por eso, obediencia que camina, es aquello donde yo soy una persona que logro persistir y perseverar y tengo sensibilidad en mi espíritu, sensibilidad en mi corazón, y un sueño puede hacer una diferencia. Pero lo primero que nosotros pensamos es que quién sabe, esa hamburguesa que me comí me hizo soñar. No, ¿por qué no poder ponernos delante del Señor y orar? Señor, este sueño, ¿qué hay de este sueño? ¿Qué hay de esta palabra? Señor, ¿qué fue lo que yo escuché en la escritura? Señor, ¿qué es esto? ¿Será que tú me estás hablando? Tu obediencia que camina es una obediencia que toma en serio y no regresan por el mismo camino. Aquí hay otro mensaje a nosotros como hijos de Dios, hermanos, porque cuando la historia concluye, nosotros notamos cómo Dios interviene sobrenaturalmente para preservar la vida del niño. Jesús, hermanos, era perseguido. Para aquellos que a veces piensan que a mí sí me ha ido mal, a mí sí me han perseguido, es que no, hermanos, Jesús del vientre de su madre fue perseguido. Y aquí ahí tenemos esa persecución de la vida del niño Jesús, de la furia del rey Herodes, siendo advertidos, que el Señor le advierte en el sueño y le dice que no vuelvan a Herodes. Regresaron a su propio país por otra ruta. Hermanos, Dios sabía del plan de Herodes y para preservar el plan divino advirtió a los sabios que no volvieran a Herodes para decirle dónde estaba el niño, que es lo que Herodes solicitó. En un sentido espiritual es lo que sucede con nosotros, hermanos. Y aquí hay una palabra y cierro con esto esta preciosa mañana. Voy a tratar de cerrar. Siempre digo eso y me acuerdo que voy a cerrar, pero me devuelvo y tengo que ir a coger, ¿verdad? Pero hoy sí voy a cerrar con esto. En un sentido espiritual, hermanos, nosotros necesitamos comprender a todas las luces. Déjenme ver aquí. Hermanos, al igual que estos sabios, debemos ofrecer adoración. Tratar de evitar el mal caminar de vuelta a casa. Y aquí es donde yo quiero enfatizar en alguna medida. Los sabios buscaron, persistieron, encontraron, adoraron y obedecieron al Señor. Nosotros debemos hacer lo mismo. Porque no está bien, hermanos, que nosotros, siendo redimidos del Cordero, hijos de Dios, llamados por su gracia y misericordia, no porque usted hizo algo, yo hice algo, no, por la gracia y misericordia del Señor somos lo que somos. Y su gracia no ha sido en vano para con nosotros, dice el apóstol Pablo. Antes bien, yo he trabajado más que todos ellos, pero no yo, la gracia de Dios en mí. Por gracia somos salvos, por pura misericordia, por pura bondad. Nosotros necesitamos entender que cuando usted y yo somos creyentes en Cristo Jesús, nosotros no vamos a andar por el mismo camino que un día fuimos hallados.
Ellos volvieron por otro camino. El camino de retorno es camino al Padre. El camino de retorno de la iglesia es que empezar a ver el gran cuadro de Dios y entender que Dios nos ha manifestado su gracia y su bondad, su gloria, que Dios nos ha hablado de muchas maneras y que este gran cuadro de Dios hoy nos dice: hay un camino de obediencia, hay que caminar por obediencia. No solo es conocer las escrituras, es vivir las escrituras, porque si yo digo que soy creyente, yo entonces digo y hago lo que la escritura dice, porque yo soy lo que la palabra de Dios detalla que yo soy, porque yo hablo conforme la palabra de Dios dice que yo debo de hablar. Los imperativos de Dios están trazados para que usted y yo los vivamos, amados hermanos, en un comportamiento, en una dependencia de Dios, en andar definitivamente, hermanos, no solo confiados, creyendo que no nos falte la fe, y andar en el testimonio de los hijos de Dios, haciendo y viviendo lo que la palabra de Dios dice. No está bien entonces seguir por el camino que antes andábamos. Pablo dice: ustedes antes andaban en delitos y pecados, mas ahora, encontrados por Dios, nosotros andamos en camino de santidad, porque sin esta nadie verá al Señor. Ahí está el gran cuadro de Dios. Hombres que vinieron en fe, persiguiendo aquello de la palabra profética. Está escrito, hermanos. No hay nada nuevo bajo el sol, pero hay cosas que hoy tenemos que recordar. Cuidado con las promesas que nosotros hacemos y no cumplimos. Cuidado con esto. Sí, dígame en dónde está para ir a adorarlo. Cuidado, hermanos, con tantas cosas. Y esta mañana yo creo que la enseñanza a nosotros nos deja claridad. Dios quiere revelarse, manifestar su gracia sobre nosotros para que nosotros seamos gente que camina en esta obediencia. ¿Cómo? Obediencia que camina. Digámoslo, obediencia que camina. ¿Cómo? Obediencia que camina. Esa es una gran lección. Padre, muchas gracias por esta mañana. Gracias por cada uno de los hermanos y hermanas. Gracias por este ministerio, Centro de Enseñanza y Discipulado. Gracias por las familias que hoy estamos, que estamos conectados, que estamos aquí. En el nombre de Jesús, Señor, que seamos obedientes, que hay una obediencia que camina, y que en medio de este tiempo donde están las luces de colores, en donde hay tantas situaciones, circunstancias, en un año diferente, que nosotros no nos olvidemos que tenemos que ser guiados por la estrella, por la palabra. La palabra es lumbrera a mi camino. Que hagamos conforme lo que tú has decretado y hablado en tu palabra, que es para nosotros. Nosotros somos tus hijos y debemos de andar a la altura de ser hijos de Dios, obedeciendo tus preceptos, haciendo lo que es tu voluntad. Y tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Te bendecimos y damos gloria y honra por este gran cuadro, Señor, y quedamos, Dios, primero para el próximo domingo, en donde veremos la palabra profética cumplida, aquel hombre Simeón y Ana esperando la profecía, el ángel que viene y vuelve a anunciar de una manera especial y espectacular, y la manifestación y la revelación del Hijo en el templo. Te damos gloria, honra y alabanza por todo esto, y desde ya quedamos dispuestos a ti, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Gracias, hermano, por estar.